Hola a todos, ¿y si pensamos por un momento que vivimos en medio de una especie de batalla invisible? Bueno, pues hoy vamos a desgranar un sermón que plantea precisamente eso, un mundo que estaría dividido en dos reinos espirituales, siempre en conflicto. Venga, vamos al lío. Para entenderlo bien, primero veremos cuál es la idea principal, ¿no? Luego nos meteremos a fondo con las reglas de cada sistema, cómo se supone que se puede cambiar de bando, de qué manera se demuestra a quién se es leal y, al final, la decisión que todo esto plantea. Así que empecemos por la base de todo esto, la idea de que hay dos sistemas espirituales que en esencia lo gobiernan todo. Vale, el sermón arranca con una idea que es bastante potente, que cada persona, sin excepción, opera dentro de uno de estos dos sistemas. Pero ojo, para entenderlo bien, hay que aclarar qué es un reino en este contexto. No estamos hablando de un lugar físico o de un país con fronteras y castillos, para nada. Se refiere más bien a un sistema de gobierno espiritual, o sea, un conjunto de principios, de reglas, que al final dictan nuestra forma de vivir. Y claro, estos dos sistemas no es que se lleven muy bien, ¿eh? Todo lo contrario, se presentan como polos opuestos, en una confrontación total. Es como pensar en la luz y la oscuridad, dos fuerzas que desde esta perspectiva son, pues eso, irreconciliables. Bien, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Vamos a ver ahora cuáles son las reglas del juego, por así decirlo, las expectativas para los ciudadanos de cada uno de estos reinos. A ver, para que la idea se entienda bien, el orador usa una analogía que es muy visual, la de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se muda a otro país. ¿A que no puede seguir viviendo con las leyes de su país de origen? No, claro, tiene que adaptarse y obedecer las leyes de su nuevo hogar. Pues esa misma lógica, esa misma idea, es la que se aplica aquí a estos reinos espirituales. Y es aquí donde las diferencias se ven clarísimas. Por un lado estaría el reino de Dios, que se basa, según el texto, en la verdad y la disciplina, y donde el papel del ciudadano es la obediencia y la sumisión. Y por el otro, el reino de este mundo. Este se atribuye a Satanás y su fundamento es la mentira y la rebelión, donde lo que prima es la voluntad propia, la anarquía. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si alguien está en un reino, ¿puede pasarse al otro? Pues el sermón dice que sí. Y aquí la cosa da un giro interesante, porque pasa a explicar cuál es el mecanismo, la herramienta, para romper con una ideología y abrazar la contraria. Y la clave de todo, la pieza central de esta liberación, se resume en una cita bíblica muy conocida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según se explica, esto no es solo una frase inspiradora, es literalmente la fórmula para que ese cambio se produzca. Y aquí es donde la cosa se pone, yo creo, muy interesante. Porque, vale, conocer la verdad, pero ¿qué significa eso en la práctica? Pues según el orador, la verdad es la herramienta que permite liberarse de las mentiras, es decir, de todas esas ideas destructivas que se han ido aprendiendo desde la infancia. De hecho, se dan ejemplos muy concretos de estas ideas que esclavizan. Cosas como el típico «pobre naciste, pobre morirás». O esa idea de que el machismo implica tener muchas mujeres. O la creencia de que para salir adelante hay que ser un tramposo. Incluso el sentirse inútil por cosas negativas que te dijeron tus padres. Son justo estas mentalidades, estas cadenas, las que la verdad vendría a romper. Vale, y ahora llegamos a uno de los puntos clave. Porque no se trata solo de creer en algo. La idea aquí es que la ciudadanía se demuestra, se hace visible, a través de acciones reales, tangibles. El punto crucial aquí es que no vale solo con decirlo, con declararse de un reino o del otro. Lo que se argumenta es que son las acciones, las obras, las que revelan a qué reino se pertenece de verdad. Es el comportamiento del día a día, las pequeñas y grandes decisiones. Esa es la prueba definitiva de lealtad. Al final, las acciones y no las palabras son las que destapan la verdadera ciudadanía espiritual. Y la distinción que se hace es radical. Por un lado están las obras de Dios, que se basan en el ejemplo de Abraham, obediencia y verdad. Y por el otro, las obras de su padre, que se caracterizan por el pecado y de manera muy específica por la mentira. Fíjate que de todas las acciones posibles, el sermón pone un énfasis tremendo en la honestidad. La lógica es, si la naturaleza del diablo es ser mentiroso, entonces el acto de mentir es en sí mismo una declaración de lealtad a ese reino mundano. Es como si cada mentira fuera una pequeña bandera que se planta. Y todo esto nos lleva, como es lógico, a la conclusión del argumento, a una elección que, según se plantea, tiene que ser consciente y deliberada. Entonces, ¿cómo se haría esa transición? Bueno, pues el sermón lo resume en un camino muy claro, como en 3 pasos. El primero, escuchar la verdad, la palabra de Dios. El segundo, aceptar esa verdad y a la vez rechazar de plano las viejas ideologías. Y el tercero, que quizá es el más importante, empezar a vivir según las reglas del nuevo reino, o sea,
disciplina, verdad y obediencia. La conclusión final es muy clara. No se puede estar con un pie en cada lado. No es posible. Se trata de un compromiso total, de una decisión firme. No vale una asociación a tiempo parcial o por conveniencia. Así que al final, todo este análisis nos deja con una pregunta bastante provocadora. Una pregunta sobre la conexión que hay entre nuestro comportamiento del día a día y nuestra filosofía más profunda. Porque si es verdad que las acciones definen las creencias, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué sistema de reglas están siguiendo realmente esas acciones?